Bien, en esta tarea vamos a utilizar una hoja de cálculo para trabajar con progresiones y sucesiones. Para ello, desde nuestro Office 365 seleccionamos una hoja de cálculo Excel y lo primero que hacemos es poner el nombre adecuado. En este caso le pondremos el nombre de el correspondiente a la práctica que nos indique el profesor. Sería 3, perdón, S3-TIC 11 y nuestro nombre en minúsculas y la primera inicial. Una vez que estamos ahí, vamos a ir ordenando un poco los, los elementos de nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer va a ser generar, vamos a ir a su 4 y vamos a generar los números naturales allí, ¿no? Vamos a poner n, negrita, al centro. Bien. Pues entonces nos situamos en ASU5 y introducimos el primer número, que es el 1, el primer número natural. Y a continuación vamos a ASU6 y le decimos que coja lo que hay en ASU5, esto se ve aquí, esta zona se llama barra de fórmulas y es donde se ve las fórmulas que se está metiendo o lo que se está metiendo en cada celda, por si no se viese bien, y le decimos que en ASU6 ponga lo que hay en ASU5 más 1. Y ahora si me pongo ASU6 y arrastro, en ASU7 coge y pone lo que hay en ASU6 más 1. Y así sucesivamente, es decir, esto estoy arrastrando la fórmula de tal forma que opera teniendo como referencia la posición relativa de las fórmulas. Vamos a generar así los 30 primeros términos. ¿Vale? Vamos a ponerlos en negrita y al centro. Ahora primeramente vamos a crear una sucesión, una progresión aritmética de primer término 5 y cuya diferencia valga 3. Y vamos a introducir aquí, vamos a llevar estos elementos al centro y vamos a introducir aquí otra línea más, saltando filas y uso rayo aquí. Bueno, no, porque no hizo rayo. Bien, entonces, vamos a crear los términos de la sucesión a su n. Entonces, como muy bien sabemos, el primer término va a ser lo que hay en C2 y los siguientes términos que hacemos, cogemos lo que hay en una celda, es el término anterior, más la diferencia, que en este caso es 3, ¿no? Damos en Enter y vamos así generando los términos de la sucesión que vamos a centrar. Vamos a hacer ahora algunas sumas parciales. Por ejemplo, vamos a coger aquí y eh, vamos a poner aquí suma, dejando un hueco. Y vamos a calcular aquí ese 5, ¿no? La suma de los 5 primeros términos. Vamos a escribir ese 5 para tener claro dónde andamos. Y venimos aquí y le decimos a la hoja de cálculo, le metemos en la celda E10 y decimos suma desde el primer término hasta el que está en la posición 5, ¿vale? Desde ASU1 hasta ASU5. Y nada, la hoja de cálculo lo calcula 55. ¿Que queremos calcular la suma de los 18? Pues ese 18. Vamos a centrar, perdón, ese 18 y decimos suma. Sale un paréntesis y arrastramos. Seleccionamos toda esa zona. Esa zona se llama rango. Desde B
6 hasta B23, que sería correspondiente al valor de A18. Es decir, esto se llama seleccionar un rango desde B6, 2 puntos, hasta B23. Y tenemos la suma de los 18 primeros términos. ¿Entendido? Vamos a hacer lo propio ahora con una progresión geométrica. Vamos a llamar geométrica 1, porque vamos a hacer dos geométricas. Y vamos a coger de A1 igual a 2 y de razón igual a 3. Ponemos en negrita al centro y vamos a ver, a sub n sería el primer término sería lo que hay en F2 y después los términos siguientes de la sucesión son coger lo que hay en una celda y multiplicarlo por la razón, que en este caso es 3. Vamos allá y arrastramos y sacamos los 30 primeros términos. Vemos que la sucesión en cuestión se dispara. Cada vez se hace más grande. Aquí ya es del orden de magnitud 14. Orden de magnitud 14, estamos hablando de cientos de billones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, ahora la suma de los 10 primeros términos. Vamos a la parte 10. Vamos a poner aquí ese 10 para saber por dónde andamos. Y vamos a calcular también ese 26. Pues nada, venimos aquí a ese 10 y decimos, oye, coge y suma lo que va desde A1 hasta 10. Ya está. 59.048. Y si vamos a ese 26, decimos lo mismo. Es decir, oye, coge y suma lo que hay desde A1 hasta A26. Que como vemos es una auténtica burrada ya, ¿no? Vamos a ver un matiz ahora. Sería geométrica 2. Vamos a coger una sucesión geométrica cuyo primer término sea igual a 2, como la anterior, y cuya razón sea igual a un cuarto o un quinto, por ejemplo, que sea 0,20. Lo vamos a meter en formato decimal por comodidad, 0,20. Le damos al Enter para que coge bien, el formato, por si viene problemas, y venimos aquí. A su n ahora sería que coger el primer término, que es J2, y multiplicarlo por la razón, que es 0,2. Le damos al Enter. Perdón, A sub 1 sería coger el primer término, que es lo que hay en J2, y ya está. Y A sub 2 sería coger el primer término y multiplicarlo por 0,2. Damos al Enter, a 0,4, y ahora arrastramos y sacamos los 30 primeros términos. Fijaos bien que salen exponentes negativos de orden menos 20, que eso es una locura, ¿no? Entonces, si ahora vamos con las sumas, o sea, que los términos de una progresión geométrica, si la razón está entre 0 y 1, cada vez se hacen mucho más pequeños. Si ahora nos ponemos a calcular sumas, por ejemplo, vamos a calcular S10, como antes, ¿no? S10, pues S10, vamos a correr esto, S10 sería coger y decirle a la progresión, a la hoja de cálculo, que nos sume lo que va desde I6 hasta
y 15. Vamos al Enter, 2,5. Y si pedimos que nos calcule el S30, o sea, la suma correspondiente a los 30 primeros términos, venimos aquí y decimos suma desde aquí hasta aquí, y vemos que prácticamente es lo mismo. El resultado nos da lo mismo con el orden de aproximación que está trabajando la hoja de cálculo, nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma, a medida que va progresando, cada vez se hace más, se asimila más a cero, ¿no? Entonces aproxima más a, perdón, la suma se aproxima a 2,5, los términos que vamos sumando cada vez cuentan menos. Y ya para finalizar vamos a crear una recurrente de tipo Fibonacci. Vamos a coger que a su 1 es igual a 5 y a su 2 es igual a 8, por ejemplo. Entonces, a su n, todavía no hemos dicho cómo la vamos a construir. Sabemos que a su n es igual a 5 y a su 2, bueno, si ya decidimos cómo la vamos a construir, vamos a poner Fibonacci porque va a ser de Fibonacci. Porque si es de Fibonacci no hay opciones. ¿Qué hacemos para construir los términos? Pues para construir un término cogemos los generadores y a cada uno de ellos le sumamos el anterior, ¿no? Es decir, en este caso sería lo que hay aquí más lo que hay aquí y se nos va generando la serie. 13 y 8, 21, 13 y 21, 34 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es decir, en una Fibonacci lo que hacemos es que generamos un término sumándolo el anterior. Y ya está la práctica finalizada.